Soy Teresita Borges Céspedes. Teresita cuenta cuentos, su amiga literaria, y ella es mi compañera inseparable, la bruja Cotorrolobis, la que tiene 1000 arrugas en la frente, la que además tiene una nariz enorme como la nariz de un tucán, un solo diente reina en su boca y además en su barbilla luce un lunar negro, tan negro como un pecado mortal. Y vamos a compartir una pequeña charla sobre la importancia del fomento de la lectura en el hogar. Recordemos que los seres humanos somos animales de costumbres, animales de hábitos, que si nos levantamos temprano, que si nos acostamos tarde, que si tomamos café, que si del todo no soportamos el café, que si merendamos, que si nos lavamos los dientes después de cada comida, que si tomamos una siesta, tantos y tantos hábitos y costumbres y hábitos. Sin embargo, déjenme decirles que el más importante, mágico, vivencial, transformador y poderoso es el hábito de la lectura, y lo tenemos que fomentar desde el hogar, y ya les voy a contar por qué. Dice don Evelio Cabrejo, quien es un connotado lingüista y psicoanalista colombiano, que los niños y las niñas alrededor de todo el mundo solo necesitan de 3 cosas. La primera de ellas es pan, la segunda, afecto, y la tercera, no por eso menos importante, la literatura. Que la lectura inicia mucho antes de que el niño pueda tener un libro de texto entre sus manos, ya sea en la escuela o en la casa. Y por último, que el libro no es una invención casual o al azar del hombre, no, que el libro, el hombre, desde sus inicios, desde su nacimiento, ya lo lleva por dentro. Por eso digo yo, sin temor alguno a equivocarme, que el primer audiolibro al que tiene acceso un niño antes de nacer está narrado nada más y nada menos que por la voz de su propia madre. Con esto me refiero a ese montón de palabras, a ese montón de expresiones, de frases, de oraciones salidas directamente del corazón y que acurrucan al pequeño desde el momento justo en que ella sabe que hay una vida en su vientre. Resulta que el feto, a finales del 4º mes de gestación, tiene la capacidad de grabar en su psiquis la voz de su progenitora, de tal manera que cuando sale de la barriguita de mami, la reconoce a ella por la voz. Dice Evelio Cabrejo, y lo voy a leer textualmente, que esta inscripción comienza hacia el fin del 4º mes de gestación, cuando la capacidad auditiva del feto se organiza de tal manera que las informaciones sonoras ya son accesibles a su aparato auditivo. Dicho en otras palabras, a finales del 4º mes de gestación, el feto puede oír e inmediatamente inicia un proceso, el más importante de todos, el proceso de construcción del pensamiento. Así que ya lo saben, por un lado, antes de nacer, el niño tiene acceso a su primer audiolibro, narrado por la voz de su madre, amorosa, tierna y cálida. Y una vez que nace, el niño tiene acceso a su primer libro, ¿sí? Así como lo oyen. ¿Saben ustedes cuál es ese primer libro? La cara de mamá. La cara no es solamente un par de ojos, nariz, boca, orejas, pestañas y cejas, no.
La cara es un libro abierto y constantemente, aunque no nos demos cuenta, le está enviando informaciones al niño o a la niña, informaciones que ellos pueden descifrar, informaciones que ellos pueden interpretar. Por eso la comunicación siempre es fluida, es constante. El niño puede leer la cara de mamá como si fuera un libro. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si el niño entiende o no comprende lo que mamá le está diciendo, pues yo les diría que eso queda como en un segundo plano, porque lo interesante y lo importante de esto es que es la voz, es el sentimiento, es la emoción, es el ritmo, es la cadencia, es la musicalidad que tiene la voz de mamá. Es cómo lo arrulla, cómo lo acurruca, cómo lo chinea, cómo lo pone en alerta, cómo lo invita a jugar, cómo lo calma y cómo lo despierta. Eso es lo que enamora al bebé, eso es lo que le da seguridad. Las palabras tienen un ritmo o varios ritmos y son los ritmos propios de la vida. Por eso son tan mágicas, importantes y sanadoras. Y si tomamos entonces en cuenta que los niños pueden oír antes de nacer y que se enamoran, se engolosinan con la voz de mamá por el ritmo, por la cadencia, por la musicalidad, entonces podemos conectar la lectura durante los primeros meses de vida a través de la poesía. Las poesías son cuentos pequeñitos, chiquititos, y no solamente están las poesías, sino que también varios juegos de palabras como los cantos de cuna, los arrullos, los lullabies, todo ese tipo de palabras que acerca a los pequeños a su cultura, a la tradición oral. La tradición oral viene desde mucho tiempo atrás. No la adquirimos cuando estamos ya de grandes. Las palabras, y esto es muy importante para que lo tomen en cuenta y siempre lo recuerden, las palabras se ven, ¿sí? Los pequeños logran ver a través de sus oídos y por eso cuando les leemos en voz alta, que es una maravillosa estrategia para el fomento de la lectura, aquellos que nos escuchan también están leyendo. Y cuando ya los niños y las niñas se empiecen a sentar solitos, ya empiecen a gatear, ya se pongan de pie e incluso quieran caminar o caminen ya, es bueno y más que recomendable durante esta etapa que papá, mamá, abuelito o abuelita, tío o tía le compren libros de tela. ¿Los han visto? Son lindísimos, son pequeñitos, son suavecitos, algunos son muy delgaditos, otros muy gorditos, esponjaditos, para que el niño o la niña lo pueda ojear, lo pueda oler, lo pueda incluso morder, le sirva no solamente de entretenimiento y de alegría, sino que también, ¿por qué no?, hasta de consuelo después de una caída y hasta de almohada. Puede perfectamente el pequeño o la pequeña, como decía Roberto Bolaño, el poeta, en alguno de sus escritos, que los libros nos pueden servir perfectamente de almohadas. Y lo más maravilloso de esto es que en ese momento comienza, como dice Yolanda Reyes, escritora colombiana y también promotora de la lectura, que inicia el triángulo literario más amoroso que pueda existir. El triángulo amoroso se desarrolla, es un triángulo, entre tres. El libro, la persona que lee ese libro y el pequeño o la pequeña al que se le lee ese libro. Ese es el triángulo literario más dulce, mágico y maravilloso que en esta vida pueda existir.
Esta siguiente etapa, que va desde los 2 a los 3 años, es maravillosísima, preciosa, porque ya quieren hablar. Quieren hablar, se les escuchan los primeros balbuceos y además empiezan a nombrar todo lo que tienen enfrente. La lectura continúa. Recuerden que la lectura viene desde ya hace tiempo atrás. Los niños pueden leer la cara de su madre, los niños pueden leer lo que tienen enfrente y por eso necesitan nombrar para saber, para conocer, para sentir cerca, para sentir que tienen un poco el control sobre lo que pasa fuera de ellos, incluso ya a veces dentro de ellos. Por eso el libro tiene que estar siempre presente, a la par del desarrollo cognitivo, a la par del desarrollo físico. Ahorita podemos comprarles durante esta etapa, desde los 2 a los 3 años, libros de esos de pastita dura que vienen con muy poco texto, con historias muy sencillas que representan las cosas que ellos conocen, esas cosas que les son diarias, cotidianas, más que conocidas, las cosas más íntimas con las que ellos se relacionan dentro del hogar. Así que papá, mamá, abuelito, abuelita, cómprenles libros de pasta dura, con ilustraciones mágicas, maravillosas, llenas de colores. Recuerden que hasta esas ilustraciones bidimensionales se pueden también leer. Este es el momento en que aparecen los primeros miedos y también el hecho de que puedan empezar a conocer sus emociones para después, más adelante, empezar a gestionar sus emociones una vez que ya las hayan conocido e identificado. Esta parte es muy importante y no podemos tampoco perderla de vista. Y ahora viene una parte igual de hermosa, compleja, pero maravillosa. Resulta que nosotros, al inicio, cierto es que nos enamoramos de la musicalidad de las palabras que nos comparte mamá. Mamá, papá, los que están cerca en ese momento cuando estamos aún dentro de la barriguita de nuestra progenitora. Y vemos el lenguaje como un todo. No lo entendemos, pero conforme vamos creciendo y de acuerdo al acompañamiento literario que tengamos, vamos a ir viendo cómo la mazorca se desgrana en palabras. Y tenemos palabras por aquí, palabras por allá. Y vamos conociendo más y más y más palabras, más códigos que entender, más códigos que descifrar, más códigos que asimilar y compartir para ir construyendo con nuestras propias palabras nuestra pequeña y propia historia. En este momento es cuando el niño y la niña necesitan una lectura un poco más compleja. Libros en donde puedan leer aventuras sobre personajes maravillosos en medio de esos escenarios igual de maravillosos, con tramas un poco más complicadas. Este acompañamiento es justo y necesario lo que en esta etapa, después de los 5 años, se requiere, porque inicia también y es cuando hay que engordar, nutrir la capacidad de la fantasía y la imaginación, la creatividad, partes integrantes y motores de la inteligencia sabia que nos ayudan a encontrar respuestas cuando ya de grandes tenemos un problema que resolver. Leer no es solamente aprender a descifrar lo que está escrito en una hoja, en un libro, en un cuaderno. Leer no es solamente aprender a descifrar, a decodificar esos símbolos. No, leer va mucho más allá. Leer es una aventura. Y quiero terminar con
Este pensamiento, escrito por Yolanda Reyes, esta promotora de lectura y también escritora colombiana, quien nos dice que la aventura de leer, en el sentido amplio de descifrar e interpretar, comienza así, oyendo voces. Recuerden que a través de los oídos, los niños y las niñas pueden perfectamente ver la historia. Se comienza tocando y aprendiendo, dando pequeños pasos y balbuceos, cayéndose y volviéndose a levantar una y otra vez, las veces que sean necesarias, mordiendo y probando libros, consolándonos con ellos, incluso durmiendo sobre ellos y conquistando las palabras para inventar nuestra propia historia.